Tengan buenas tardes, mis hermanos, en este día miércoles 26 de agosto, en donde tenemos la oportunidad nuevamente de escuchar la palabra del Señor y también de cantarle a nuestro Dios. Si usted tiene un himnario ahí cerca, acompáñame, busquemos el himno número 9. Himno número 9, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Número 9 de nuestros himnarios. Le vamos a cantar al Señor en esta tarde, en este día miércoles de estudio bíblico. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Hay que compartir la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hay que compartir la palabra de Dios, hay que disfrutar la palabra de vida en Jesucristo. Bien, vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 26. Libro de Proverbios, capítulo 26. Proverbios capítulo 26, vamos a leer hasta el versículo 15, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabello para el asno, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde, en este día miércoles. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice tu iglesia, bendice a aquellos que están escuchando este mensaje y están pendientes de las alabanzas también, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, por cada una de las cosas que vamos a realizar, Señor, en el resto de esta semana y todavía de este fin de mes. Gracias te damos por estos 26 días que tú nos das en este mes de agosto. Estamos clamando por misericordia por cada uno de tus hijos y sanidad por los que están enfermos. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos al libro número 93.
número 93 de nuestros himnarios. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Número 93. Vamos a cantar al Señor. Señor Jesús, tú eres mi pastor, y a tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redil. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. Amén. Vamos al número 229. Cristo mi camino guió. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré, Cristo mi camino guió. 229. 229. Vamos, cantémosle al Señor. Un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, llegando al cielo cantaré, Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió, y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que ha de probar, Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Las sombras negras me quitó, mi corazón Él transformó, Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso me llevó, al final de la jornada a los ángeles diré, mi camino guió. Más adelante, número 443. 443. Es una cadena de coros número 3. 443. Yo me alegré con los que me decían. 443. Vamos a cantar al Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Yo iré, a la casa de Jehová iré. Aunque un ejército acampe
no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Yo oro, yo oro, yo oro como David. Yo oro, yo oro, yo oro como David. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba. El pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente danzarán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente danzarán. Cambiará tu dolor en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Cambiará su lloro en gozo y los alegraré de su dolor. Santo, 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 entiendan los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, 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 quien nos revive. Por ser 3 veces santo, la tierra llena de su gloria está. Por ser 3 veces santo, la tierra llena de su gloria está. Un paso más de fe, un paso más. Un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, que ahí en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, que ahí en el cielo nos espera un galardón. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salieron de sus manos.
y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Bien, vamos a orar en este momento. Bueno, vamos a cantar uno más, el último, 495. Resplandece, pues ha venido tu luz. 495. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, pues ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz, pues ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre mí. Bien, vamos a orar en este momento, vamos a orar y vamos a interceder por cada una de las necesidades y problemas de cada uno de los hermanos y hermanas que bien han hecho llegar sus necesidades y sus peticiones. Si usted tiene peticiones especiales, envíelas, mándenos un mensaje, envíe sus peticiones, es una bendición para nosotros orar. Sé que muchos, por la situación que estamos pasando, han tenido serias dificultades, pero Dios ha sido bueno y también ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a orar para interceder, vamos a orar, y si alguno está enfermo, pues dice que la Biblia de que pidan todos, ¿verdad? Llamen a los ancianos de la ciudad, está hablando de personas, líderes espirituales, y oren por él, ¿verdad? Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor para que haga la obra en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde, en este día miércoles. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta el día de hoy nos has ayudado. Señor, en estos 26 días, este mes de agosto que están, Señor, que han pasado, te agradecemos, Padre, por cada una de las cosas, bendiciones, las oportunidades que tú nos has dado. Señor, tú conocerás en qué momento, en qué situación estamos, si tenemos problemas financieros. Señor, aquellos que están pasando por un momento de escasez, los que se quedaron sin su trabajo, los que perdieron sus negocios, sus ventas, sus emprendimientos. Señor, aquellos que fueron despedidos, aquellos que perdieron sus ingresos, Señor, producto de esta pandemia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te clamamos que tengas misericordia, que te acuerdes de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, si tú cuidas de las aves, también cuidarás de nosotros. Señor, pedimos también por los que están enfermos. Por favor, bendito Dios, en esta tarde pon tu mano de sanidad en cada una de esas personas. Los que están en los hospitales, los que están en sus casas, quizás no han ido a pasar una consulta, Señor, pero tú tienes el cuidado de esa persona. Clamamos, Señor, que tú puedas realizar ese milagro, que podamos confiar plenamente en tu sabiduría, en tu palabra y en tu poder. Señor, te pedimos también por aquellos que están pasando momentos difíciles en un hospital, o en sus casas, o en la cárcel, o a lo mejor lejos de su familia. Señor, te clamamos que tengas misericordia de aquellos que lo han perdido todo, sus casas. Padre, clamamos por esa familia que te pide una casa. De misericordia, Señor, suple esa necesidad. Tú sabrás de qué manera, Señor, podrás bendecir a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Aquellos que piden por un vehículo, aquellos que piden por protección, aquellos que piden por sanidad, los que están pidiendo por provisión. Señor, los que están trabajando, Señor, y están teniendo mucho riesgo de contagio. Clamamos por sus vidas, que tú tengas misericordia. Señor, pedimos por aquellos que están tratando de causarnos daño, aquellos que están tramando algo en contra de tus hijos. Ayúdanos y defiéndanos, Señor.
Recuérdales a estas personas que tú estás con cada uno de nosotros. Señor, clamamos por nuestro país que lleva tu nombre, de misericordia de este país. Regala ese milagro completo de desaparecer para siempre, Señor, esa enfermedad. Pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Pedimos por los hermanos de la iglesia, los que están realmente enfermos o difíciles de salud, de quizás de alguna situación que están viviendo en su trabajo, Señor, o cualquier otra índole. Pedimos que tenga misericordia, Señor, por aquellos que también están fuera de nuestro país. Señor, cuida a nuestra hermana Marta de Galdames. Cuida de ella, Señor. Pon tu mano de sanidad si ella está mal de salud. Cuídala, Señor, en su lugar de trabajo. Protégela. Ayúdala y bendícela. A ella y su familia, Señor, sus hijos, su matrimonio, Señor. Clamamos que tú contestes las peticiones de su corazón. Pedimos por nuestra hermana Nelly y su familia, Señor, que sea tú teniendo cuidado de ellos también. Bendiciendo su hogar, bendiciendo, Señor, ese nietecito. También pedimos que tú contestes cada petición de su corazón. Señor, ponemos en tus manos los hermanos de la iglesia, también las necesidades que ellos tienen. Tú conoces, Señor, los que están bajo situación grave, Señor, de salud. Ten misericordia de ellos y dale un milagro, Señor, de sanidad. Aquellos que también están pasando momentos difíciles, lejos de su familia, sin una casa, Señor, sin una provisión, sin un trabajo, Señor, sin la oportunidad de salir adelante y de ponerse al día con las responsabilidades. De misericordia de cada uno de tus hijos, ayúdanos a tomar decisiones sabias. No permitas que en nuestro corazón se realice o se haga resentimiento, Señor, contra alguna persona. También clamamos, bendito Dios, por aquellas necesidades que no se han mencionado, pero que tú las conoces. Que tú tengas misericordia, que tú bendigas y ayudes a cada uno de tus hijos. Señor, por aquellos que están ya organizándose para el día 13, en reabrir las iglesias, danos paz en nuestros corazones. Provee para cada necesidad de tu iglesia, Señor. Suple esas necesidades. Toca los corazones dadivosos, Señor. También permite que pueda ser bendecida tu palabra. Podamos comprenderla perfectamente lo que traes para nosotros en esta tarde. Señor, toda necesidad y problema la ponemos en tus manos. Danos paz en nuestros corazones. Y si hay alguna necesidad que no se ha mencionado, tú la conoces. Y te clamamos, Señor, por la fe. Pedimos que esa persona o esa familia pueda recibir su milagro completamente. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno que estamos intercediendo unos por otros. Es necesario orar y poder clamar. Recuerde que estamos en esa necesidad, ¿verdad?, de orar, interceder. Le recuerdo sus peticiones especiales, háganos llegar. De igual manera con sus ofrendas y sus diezmos, si Dios pone en su corazón, siempre en su obra, siempre en la obra del Señor, a través de sus ofrendas, sus diezmos. No hemos dejado de transmitir la palabra del Señor y esto es para honra y gloria de Él. Sin embargo, la iglesia de Él, el local, necesita mantenimiento, necesita el sostenimiento de todos los servicios básicos y usted los conoce. Recuerde que usted puede ofrendar y puede diezmar de diferentes maneras. Solamente comuníquese con nosotros si Dios pone en su corazón el poderlo realizar. Usted dice, pero es que de todos modos no han estado haciendo nada en las iglesias y no va a salir nada de luz. Recuerde que los servicios básicos, energía, servicio de agua, servicio de quizás de internet para las transmisiones, qué sé yo, responsabilidad de mantenimiento, porque sí se está realizando mantenimiento en esta iglesia, no como deberíamos, o no como quisiéramos, mejor dicho, pero sí se está realizando mantenimiento de alguna manera. Así es que si Dios toca su corazón, puede enviar su ofrenda y su diezmo. Háganos saber que usted lo quiere hacer y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Bueno, vamos a ir en esta tarde a la palabra del Señor y hoy, esta tarde, vamos a abordar un tema que estaba analizando o estaba haciendo una persona, estaba preguntando, ¿verdad? ¿Por qué hay mucha gente que hoy en día, hablando de los términos cristianos, hoy en día mucha gente se hace llamar profetas? Entonces, el tema del cual nosotros en esta tarde queremos abordar es: ¿hay profetas en la iglesia de hoy? Es una pregunta. ¿Hay profetas en la iglesia de hoy? ¿Siguen existiendo los profetas hoy en día? ¿Sigue dándose ese ministerio profético como se dio en el Antiguo Testamento, como sucedió en los tiempos bíblicos? ¿Siguen existiendo los profetas? ¿Cuál es la labor de ellos? ¿Qué esperamos de ellos? Y hasta en cierta manera, ¿cómo nosotros debemos de estar preparados para reconocer un ministerio profético hoy en día?
Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos al versículo 1. Y aquí se habla sobre una advertencia. El apóstol Pedro habla de una advertencia en donde dice, el título que da ahí en el capítulo 2 dice falsos profetas y falsos maestros. Entonces, el tema de hoy es, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? Es una pregunta, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? Porque mucha gente, y no tiene nada que ver con iglesias que se hagan llamar apóstoles, ¿verdad? De ninguna manera. Ese es un nombre el cual han designado a una, digamos, a una iglesia, o a un grupo, o a un ministerio. Pero yo estoy hablando de la gente que se hace llamar profeta por el hecho de, según ellos, pues de alguna manera dar a conocer algo supuestamente de parte de Dios. Entonces vamos a hablar, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? ¿Siguen existiendo? Si hay, ¿en qué manera o cuál es la forma de ministerio que tienen? Si no lo hay, ¿por qué la gente sigue insistiendo que son profetas? Entonces vamos a ver un poco de eso. Dice, segunda carta de Pedro 2.1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pongan mucha atención, nuevamente lo vamos a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mire el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de inteligencia y de gracia. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y ponga las palabras en mi boca para alimentar este rebaño, Señor, que te pertenece. Gracias por la oportunidad que tenemos de dirigirnos, Señor, para explicar tu palabra y para enseñarla. Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles los tenemos en tus manos. Pon tu mano de sanidad en cada una de esas personas. Y Señor, ten misericordia de sus vidas y de aquellos que aún no se han entregado a ti. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Estamos hablando sobre el tema, ¿hay profetas en la iglesia de hoy? Hay profetas en la iglesia de hoy. Miren, es muy común escuchar o ver por televisión el hecho de figuras o personas que dicen, mire, él es el profeta fulano. Entonces personas que a veces están disertando las escrituras o están enseñando, ¿verdad? Entonces, y se hacen llamar a ellos profetas. Entonces, pero veamos, ahondemos un poquito sobre lo que sucedía según el Antiguo Testamento. Fíjese que el versículo 1 que hemos leído y el 2 dice que hubo también falsos profetas. La Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento que cuando un profeta de parte de Dios se levantara, es decir, una persona que dice que tiene mensaje de parte de Dios al pueblo, pues el tal profeta, todo lo que hubiese hablado que está supuestamente en nombre de Dios, debe de cumplirse en un 100%. Porque si no se cumplía, entonces Dios no había hablado a través de él. Ahora, y esta es la advertencia que se hace en el Nuevo Testamento. Se preguntará usted por qué el apóstol Pedro hace esa explicación o hace esa aclaración sobre los profetas falsos. ¿Sabía usted que ese ministerio de profecía es un ministerio que en muchas ocasiones ha sido mal interpretado o ha sido mal entendido? Si el apóstol Pedro está enseñando que dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, miren, el papel del profeta o la responsabilidad del profeta en el Antiguo Testamento era comunicar un mensaje que Dios estaba enviando a su pueblo. Ese era todo.
El problema es que hoy en día parece que hay muchas personas que han malinterpretado la palabra profeta, porque muchos creen o consideran que un profeta tenía que de alguna manera adivinar el futuro o podía adivinar el futuro. Un profeta no hacía eso. Un profeta comunicaba la voluntad de Dios, el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces el mensaje que el profeta daba, que era en nombre de Dios verdaderamente, no era un mensaje que se lo hubiese inventado la persona, sino que era un mensaje que solamente Dios le hubiese revelado, y que el profeta no tenía injerencia alguna en tergiversar el mensaje. Si lo hacía, se convertía en un falso profeta. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra que se utilizaba para el profeta tenía que ver con, o el concepto de profeta tiene que ver con aquella persona que transmite, que habla en nombre de Dios. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento la escritura no estaba completa. Cuando nosotros vemos la Biblia decimos, esta es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribiesen las escrituras, la Biblia. No escribieron lo que les antojó, escribieron lo que Dios les dio y puso en sus corazones que escribieran a través del Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, el tema del profeta se está malinterpretando, porque muchos, incluso hoy en día, creen que el profeta o la persona que se hace llamar profeta es una persona que puede definir el futuro, puede hablar del futuro, cree que es una persona que antojadizamente puede hablar algo y que eso se va a cumplir. Y no es así. El papel del profeta era transmitir una verdad, transmitir un mensaje que Dios estaba dando. Ni siquiera era un mensaje antojadizo que el profeta hubiese, tenido. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Es decir, miren lo que dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Esa es otra clave. Los profetas hablaban lo que el Espíritu de Dios les daba que hablar. No hablaban antojadizamente, no hablaban a quien él quisiera, no. El mensaje que ellos daban era a una persona específica, a una nación específica, a un pueblo específico. Pero el profeta tenía que cumplir la palabra, la función similar o igual a la que cumplen los ángeles. La palabra ángel es designado como mensajero. Entonces el papel de los ángeles es sencillamente cumplir la orden de Dios. El papel del profeta es cumplir con enseñar, hablar o anunciar el mensaje de Dios. No el de ellos, no, el de Dios. Entonces, si Dios hablaba, le daba a conocer al profeta para que él le diese a conocer al pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento esto también se hablaba de otra manera. Fíjense que el papel del profeta era fundamental para conocer la verdad de Dios. Si alguien quería conocer la voluntad de Dios, tenía que consultar al profeta, que en tiempo del Antiguo Testamento se le denominaba también vidente. Allá nosotros lo podemos ver en el primer libro de Samuel. Pero también algunos tenían, en el Antiguo Testamento es donde estuvo vigente el papel, o mejor dicho, el ministerio del profeta. En el Antiguo Testamento estuvo vigente. ¿Por qué digo yo estuvo vigente? Porque hoy en día todo lo que Dios quería hablarnos ya está plasmado en las Escrituras. El papel del profeta, mejor dicho, la palabra profeta significa el que anuncia,
el que habla en nombre de Dios. Por eso es que cuando Dios está hablando con Moisés y le dice, ve, y estaba Moisés en el desierto y le dice, tienes que ir a Egipto a liberar a mi pueblo, porque he oído sus clamores. Entonces, y bueno, todo el diálogo que sucede, ¿verdad?, entre Moisés y Dios. Pero al final le dice Moisés, yo no puedo ir porque, bueno, pero Dios le dice, irás y tu hermano Aarón irá contigo. Él te será a ti por profeta, le dice. Tú le hablarás a él y él te será a ti por profeta. ¿Cómo es eso? Bueno, que Moisés cumpliría la función de Dios, aunque Moisés no era Dios, pero la función de Dios era sencillamente dar un mensaje y el profeta le hablaba. Por eso es que Dios le dice, tú Aarón te será por profeta, es decir, él va a hablarle al pueblo lo que tú le vas a decir y que yo te habré revelado a ti. Ahora, también tenemos que recordar que se encontraba alguien que fuera un falso profeta en el Antiguo Testamento, el cual debía de ser apedreado. Porque si la profecía no se cumpliese en una parte, entonces Dios no había hablado y debía de ser apedreado. Recordemos que en parte del Nuevo Testamento, porque si nosotros analizamos el papel del profeta, ejerció su labor en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? No vemos nosotros mucho el papel del profeta. Sí, todavía se daba. Pero ¿cuál es la razón de por qué se daba todavía el papel del profeta? El papel del profeta se daba en el Nuevo Testamento por la sencilla razón de que la Biblia aún no había sido escrita en su totalidad. Y en algunos casos, que es el caso del primer siglo, por ejemplo en los tiempos de Cristo o después de los tiempos de que Cristo murió y resucitó, pues algunos no tenían el acceso a las escrituras. Entonces, ahí es donde el profeta cumplía en cierta manera su labor. En aquel que no tenía las escrituras o parte de ella o lo que hubiese hecho falta de las escrituras, pues Dios hablaba en nombre de un profeta. Ahora, ¿qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9? Que quiero que lo busquemos. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Se lo voy a leer y dice, hablando de cómo se le llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. Dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, oiga bien, entonces se le llamaba vidente. ¿Ya? Entonces, ahí nos especifica, ¿verdad?, cuál era el nombre que también se le daba al profeta en el Antiguo Testamento. El libro de Amós, capítulo 7, versículo 12, también nos habla un poco sobre este tema. Amós, capítulo 9, versículo Amós 7:12, perdón, 7:12, miren. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Ponga mucha atención. Y profetiza allá. Pero esta es parte del Antiguo Testamento. Ahora, veamos algunos detalles también específicos. Por ejemplo, busquemos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29. Números 11, 29. Números 11, 29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Otro detalle interesante, los profetas, o mejor dicho, en los profetas estaba el Espíritu de Dios. Es decir, nadie iba a hablar antojadizamente, no iba a decir lo que quisiera.
ni en el tiempo que quisiera, ni a quien él quisiera. Iba a hablar a quien Dios le dijera, en el momento que Dios le dijera y lo que Dios dijera. Solo era transmitir el mensaje. Entonces, hoy en día, si usted escucha de una persona que se dice ser profeta, pero lo que habla lo dice antojadizamente, y hay personas que les fascina consultar a las personas que se dicen ser profetas y le dicen, mire, ¿qué va a pasar mañana? Discúlpeme, pero si usted le está preguntando a una persona que dice llamarse profeta, ¿qué va a pasar mañana? Entonces deberíamos, según lo que usted está pensando o lo que usted ha hecho, deberíamos de votar las escrituras, con todo respeto lo digo. Porque si fuese todavía así, entonces la Biblia no nos hubiese sido revelada y no nos hubiese sido escrita. Entonces todo lo que Dios tenía que decirnos a este mundo está aquí. Puede existir una revelación especial. Hay dos tipos de revelación: la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es aquella en la cual nosotros sabemos, aunque no seamos cristianos, aunque no hayamos aceptado a Cristo, pero que una persona reconoce que hay un Dios, reconoce que todo este mundo no se pudo haber creado de un boom, o sea, una explosión. Reconoce que todo lo que hay en esta tierra no puede venir de que se hizo de la nada, sino que hay un Dios que lo creó. Esa es la revelación natural. Y la revelación especial es aquella cuando Dios le habla a una persona verdaderamente. Pero aquel detalle en el cual dice Dios, o hay una frase, no sé cómo es la frase que ocupan las personas que dicen, ¿cuál es la frase? Pero hay una frase que ellos utilizan, dice, dice Dios dice, o manda a decir Dios, algo así, pero ellos utilizan hasta una frase. Entonces, sencillamente la gente considera o cree que un profeta, o en la actualidad, según ellos, puede hablar lo que se le antoja. Por eso es que mucha gente se le amontona y le dice, mire, y dígame por favor qué va a pasar con esta cuestión del coronavirus. Ahí andaban consultando muchos a un muchacho que es raro, porque no se define si es él o ella, verdaderamente como se viste es bien raro, pero está diciendo que en tal fecha, que no sé qué, que los astros, que aquí, que allá. Mire, ese no es el papel de un profeta. Posiblemente quiere imitar a un adivino, pero la Biblia maldice, mejor no maldice, la Biblia señala que los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Así que mucho cuidado. Ahora veamos lo que dice Números capítulo 12 versículo 6. Números capítulo 12 versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Eso es lo que Dios habló a Aarón y a María, que eran hermanos de Moisés. Pero vean lo que dice el versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, Dios establece en el versículo 6 que cuando haya profeta entre el pueblo, dice que Dios va a aparecerle en visión, en sueños, hablará con la persona. Ahora, ese era el Antiguo Testamento. Como les recuerdo, ahí no estaba escrita la Biblia. O al menos no en su totalidad como hoy en día está. También dice en Deuteronomio capítulo 13, versículo 3. Deuteronomio capítulo 13, 13:3. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios nos está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. El tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová Dios, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de medio de ti. Entonces, otro consejo, o mejor dicho, otra realidad: si la persona que dice ser profeta está hablando en contra de la voluntad de Dios, esa persona no habla en nombre de Dios. Es un falso profeta, como va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. El falso profeta que engañará a las naciones, ¿verdad? Entonces, veamos algunas situaciones que entonces para ir entrando un poquito más en relación tenemos que saber. Hoy en día el papel del profeta ya no está vigente. Oiga bien, yo no digo que no existieron, sí existieron, pero el papel del profeta ya no está vigente. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos revelada la palabra de Dios acá. Y si existiera un mensaje específico para alguien, Dios le va a hablar a usted a través de su palabra, a través de una alabanza, e incluso no necesariamente a través de un profeta o alguien que se haga llamar profeta, sino una persona que Dios pone en su corazón o en su mente el hecho que le diga a usted algo. Entonces, cuando alguien habla en nombre del profeta, también compare su mensaje, compare el mensaje de la persona al cual está dándole, compare si el mensaje que le está dando contradice las escrituras, porque si contradice las escrituras, el tal debería, en el Antiguo Testamento debería ser apedreado porque estaba indicando rebelión contra Jehová. Por eso es que tenemos nosotros que ser sabios, tener inteligencia, sabiduría, y no creerle a toda persona que se diga ser profeta. Porque si hoy en día nosotros consideramos, el papel del profeta dejó de estar vigente como tal en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al concepto de profeta, que significa el que anuncia, el que habla en nombre de Dios, entonces el papel del profeta hoy en día lo ejercen todos aquellos que predican el Evangelio. Vean lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, ahí cerca. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenga mucho cuidado. Que hay gente que, yo soy el profeta tal, discúlpeme, pero todo aquel que habla o enseña el verdadero mensaje de Dios hace la función de un profeta. No estemos equivocadamente creyendo que, a ver, ¿qué me dice el profeta a mí? No, no le va a decir nada. Le va a decir lo que hay en las escrituras. Y si le dice algo aparte o que va en contra de las escrituras, esa persona no puede estar hablando en nombre de Dios. Entonces vea lo que dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengan mucho cuidado. Vamos también a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera:
No menospreciéis las profecías. Pero, vea el versículo 21. Examinadlo todo, retener lo bueno. Examinadlo todo. No menospreciéis las escrituras, perdón, las profecías. No estamos menospreciando. Pero cuando una persona habla, dice que en nombre de Dios, y comienza a hablar cosas que no son, por ejemplo, comienza a hablar en contra de la voluntad de Dios, comienza a hablar en contra de lo que las escrituras enseñan, comienza a hablar cosas a manera antojadiza, o lo quiere manipular, porque ese tipo de personas también existen. Personas que se quieren aprovechar de los demás. Y mire, es muy común que alguien me diga, o que alguien diga, mire, pero a mí una vez me profetizaron y se me cumplió. Ah, bueno, entonces veamos cómo es la vida de esa persona. Porque ¿sabía usted que en el libro de los Hechos de los Apóstoles también se dio un caso en el cual había una mujer que tenía espíritu de adivinación? Pero ese espíritu de adivinación no podía venir de parte de Dios. ¿Por qué no podía venir de parte de Dios? Porque los apóstoles, los discípulos, echaron fuera de esa mujer a ese mal espíritu. Entonces ya no generó las ganancias que le daba a los amos de esta mujer, y eso les molestó, y por eso es que agarraron contra los discípulos. Ahora, no esté malinterpretando. Y hay mucha gente que esto le fascina cuando le dice, mire, le voy a profetizar. Dios me ha dicho tal y tal cosa. Discúlpeme, pero si Dios le ha dicho algo a usted, se lo va a decir a través de su palabra, o a través de una predicación, o a través de una alabanza. Pero ¿cuáles serían las cosas que nosotros debemos de saber que vienen de Dios? Primero, que no contradicen la voluntad de Dios. No están contra la moral, por ejemplo. O sea, no dañan la moral, porque no es que van... Mire, y lamentablemente en el pueblo cristiano hay a veces mucha ignorancia. Yo he sabido de casos en los cuales personas se aprovechan del nombre de profetas y dicen, mire, le dicen a los padres, mire, Dios me ha dicho que me tiene que entregar su hija, una jovencita, y él, en buen salvadoreño, ya un viejo verde. Y la gente, sí, discúlpeme, y aquí está, va. Porque, ¿qué es lo que le dice? Porque si no lo cumple, entonces recuerde que Dios es fuego consumidor. Y allí la gente comienza a temer, sí, profeta, llévesela. Tengo otra por ahí, si Dios le dice también, pues yo se la puedo dar. O sea, la gente también cae en esas ridiculeces. Pero nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no debemos de creer de esa manera. Si el profeta habla, o si lo que el profeta habla concuerda con la Biblia, oiga bien, porque esto puede suceder, y es lo que la mayoría de personas hacen. Voy a profetizarles, y lo que dice, mira que te mando, que te guardes, que sea, pues sí, eso dijo Josué. O sea, realmente el hombre, el profeta, no está inventando nada, está solo repitiendo lo que la Escritura dice. Pero la Escritura ya nos habla de él. Entonces, ¿qué sucede si una persona nos habla y eso concuerda con la Biblia? Bueno, lo que leíamos, ¿verdad? No menosprecié la profecía, pero examinarlo todo, retener lo bueno. Pídale sabiduría a Dios para entender lo que realmente Dios le está hablando. Ahora, no se confunda, los profetas estuvieron vigentes solo en el Antiguo Testamento y a principios del primer siglo, hablando ya en la escritura del Nuevo Testamento. A principio. ¿Por qué? Porque el papel de profeta ya no está vigente, porque ahora quienes enseñan las escrituras son los pastores, son los maestros o ministros, los que enseñan las escrituras. Entonces el papel del profeta ya no está vigente por esa sencilla razón, porque Dios ya dejó toda plasmada su palabra en las Santas Escrituras. Si alguien le quiere engañar, recurra a las Escrituras, porque el que recurre a Dios
entonces no podría ser engañado. Vamos ahora. Señor, gracias te damos en esta tarde por darnos tu palabra, por darnos este mensaje, por permitirnos, Señor, dirigirnos a través de tu palabra a cada una de las personas que están escuchándola, Señor, y viéndonos. Bendice, Señor, en el resto de este día, lo que queda de él, a cada uno de tus hijos y tus hijas. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, este es el momento de poderlo hacer. Y ya no, si ya se cansó de escuchar o de recurrir a personas que se dicen ser profetas y le han engañado siempre, recuerde que usted a quien el único que le puede creer es a nuestro Dios a través de su palabra. Ore conmigo de esta manera si usted quiere entregar su vida a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde. Vamos a cantarle al Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que ese sea el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta tarde. Bendice tu pueblo, tu iglesia y cada uno de tus hijos. Gracias por aquellos que entregaron su vida a ti. En esta tarde te los entregamos. Y gracias por darnos este mensaje para escucharlo y transmitirlo. Esta es tu palabra a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Un saludo a todos. Un abrazo a la distancia.